Hola Alberto, ¿cómo estás vos? ¿Cómo andás? Qué gusto, che, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto tenerte y un gusto poder conversar con vos en el día de hoy. La verdad Eh, que para nosotros siempre es una satisfacción establecer este tipo de diálogos y teníamos muy buenas referencias tuyas hace mucho bueno, tiempo. yo tenía muy buenas referencias tuyas y de la fundación, así que estoy encantado de participar en esta En, conversación. en el Muchas caso, gracias. en el caso tuyo me parece que es una referencia que no está muy bien la que recibiste de nosotros, pero no importa. De Yo, todas en el maneras, caso mío, puedo decir lo mismo también. No estoy muy seguro, no estoy muy bueno, seguro. para la gente que te conoce, obviamente sos una persona muy respetada. Para los que no te conocen, sobre todo en esta red tan particular que es Instagram, donde hay muchos jóvenes, gente que viene sumándose al mundo de las ideas hace poco tiempo, habrá que decir que sos un hombre del pensamiento, un hombre de las ideas, un hombre de la universidad, de la cátedra, que son cosas que evidentemente te fascinan. Pero hoy vamos a hablar un poco de filosofía, ¿no? Vamos a hablar un poco de los límites de la libertad y planteaste una serie de temas interesantísimos para poder recorrer, así que empiezo un poco por el principio. Difícil establecer los límites de la libertad en estos tiempos, Eduardo, es un gran desafío para los liberales inclusive. Yo medio, primero déjame dar una introducción ¿Cómo y no? después contesto. Te voy a decir que sí, me parece que está especialmente difícil, me parece que hay demasiados embates para la libertad, claramente no es un buen momento, el estado de las ideas, por distintas razones, no es favorable, pero lo central es, para ver los límites, primero tenemos que ver, bueno, cuál es el espacio, ¿no?, que reconocemos tradicionalmente a la libertad y dónde están los riesgos. Y en general, uno podría decir, acá hay distintas visiones filosóficas, pero yo empiezo por la mía y después sumo al contrincante principal. ¿Sí? Uno puede decir que respetar las libertades lleva buenas consecuencias, tanto privadas como públicas. ¿Sí? Las personas, nosotros tenemos planes de vida, que es algo bastante más complejo desarrollar un plan de vida que encontrar tomar la decisión correcta desde el punto de vista de la decisión racional o algún esquema de tipo de decisión. Y un problema inclusive tiene encontrarse inclusive a uno mismo, ¿no? Es desarrollar tu personalidad, tu identidad, dada la enorme complejidad que tiene para que otro tome normalmente esa decisión, hay muy buenas razones para que cada persona, sin interferencias significativas de otras personas, y mucho menos del Estado, y también de la opinión pública, tema que vamos a hablar después, que es más sofisticado, actual y complejo, pueda, aún equivocándose en un proceso de aprendizaje, ir modelando su plan de vida, y eso, cuando cada uno se ocupa de sí mismo de un modo significativo, desde luego no de modo completo, eso lleva a buenos resultados privados. En el terreno público es precisamente eso lo que facilita la cooperación, la división del trabajo, la formación de los precios, el funcionamiento de los mercados. Eso permite que se asignen los bienes a su uso más requeridos, todo lo que sabemos acerca de de los mercados. Eso permite instituciones como los derechos de propiedad, las mismas reglas informales que hacen funcionar los mercados, las reglas formales. Bueno, todo eso permite que haya mayor stock de capital, que haya innovaciones tecnológicas que al final son los que le debemos que nosotros podamos estar conversando aquí ahora y tantas otras cosas que están muy asociadas también a la prosperidad en general, ¿no? No solo al PIB per cápita, la riqueza medida en dólares por persona, digamos, sino eso está asociado a otras cosas, nuestro acceso a la justicia, a la calidad de justicia, hasta el medio ambiente, inclusive en general, no de modo completo, pero en general, nuestro acceso a la educación. Entonces, hay, por otra parte, no solo eso, sino que también la libertad genera también reglas e instituciones que también nos permiten cooperar. No solo cooperamos a través de los mercados, sino también a través de otros muchos mecanismos que tienen base. Yo, cuando me pedí a mí que elija, es decir, mi fundamento, y ahora pasamos a los límites, pero primero hay que ver, Sí, sí, claro. es porque lleva buenas consecuencias. ¿Sí? No siempre elegiríamos la misma cantidad de libertad en las mismas condiciones, depende de los costos y beneficios y el contexto. De hecho, a lo largo de la historia, nunca elegimos la misma cantidad de libertad. O sea, no es la misma cantidad de libertad que elegimos cuando éramos bandas
muy pequeñas de cazadores y recolectores, que cuando empezamos con las primeras tribus, que cuando tuvimos que empezar esos comienzos, ¿no? A administrarnos, empezar, bueno, a ofrecer bienes públicos, porque vivíamos un grupo grande de gente, donde era muy difícil fiscalizar, y teníamos que proveer algunos bienes que hacen al bienestar colectivo, y naturalmente no es el mismo cuando hay distintos cambios tecnológicos y la estructura del modo de vida. Bueno, acá hay muchísimo para hablar, pero lo que quiero decir es que la otra mirada, pero que al fin y al cabo en los resultados de mucho acuerdo, es que la autonomía de la voluntad, es decir, la facultad de tomar decisiones respecto del propio plan de vida, es un principio, que no depende tanto de las consecuencias, sino que es un principio a la cual debemos respetar por sí mismo. Todos tenemos la intuición de que algo es respetable por sí mismo, pero mi impresión es que cuando alejas la lupa, que esa es la tarea del académico, es un poco tratar de ir contra las... no necesariamente mirar las cosas del modo más intuitivo, sino poner en escala, dudar inclusive de las cosas que vos crees, porque si vos ya conocés la respuesta, y la verdad que muy académico no es el análisis, ¿no? De hecho, hay que permanente mirar su mejor luz las opiniones contrarias, eso es parte para mí del espíritu académico y de un mínimo de pluralismo que hay que tener. Pero, en cualquier caso, lo que quiero decir es que también hay una larga tradición filosófica que considera la libertad que tiene un valor por sí mismo. Acá hay, bueno, muchísimas, llamémosle para simplificar en esta conversación, porque aquí va desde John Locke hasta Kant, gente que piensa muy distinto, entonces lo más fácil es llamarle por principio, por consecuencias o por principio, para simplificar y no entrar en... ¿no? Entonces, son como dos modos de ver las cosas. Yo me quedo por las consecuencias porque para mí es lo que mejor explica qué pasó en la historia nuestra desde siempre, no de un modo perfecto, siempre está, como dice un amigo mío de la academia, el negocio, el contraejemplo. No, pero en tal caso, bueno, está bien, pero las grandes explicaciones, lo que vos necesitas, no, porque si hay un tipo colgado en una nube y 22 personas están bien, pero yo le corro la nube y él sufre, entonces el bienestar, para traerle cosas, porque nosotros también, las reglas, el derecho, es producto de una larga artesanía, también así como la vida nuestra, donde aprendemos, nos equivocamos, a veces aprendemos cuando ya es tarde, la mayor parte de las veces uno aprende a ser un buen marido cuando ya está separado, un buen adolescente cuando ya terminó la universidad. Bueno, pero uno no es que haya procesos sociales complejos, necesariamente perfectos, pero sí que nos permiten coordinar muy bien. Estos teoría de juegos, una serie de disciplinas lo pueden explicar. Bueno, entonces nosotros vamos como dando estos pasos, ¿no? En general, salvo algunas excepciones, muy difícil que ese mecanismo de coordinación, de aprendizaje, pueda ser sustituido de modo exitoso para mecanismos complejos, en fin, salvo algunas áreas muy puntuales, y también basada en la experiencia, por procesos de toma de decisiones colectivas de tipo del Estado, para simplificar, es decir, por algún mecanismo por el cual algún grupo de gente de modo centralizado asigna, ¿no?, derechos o recursos. Ese es como, digamos, las dos bases. Después vienen las razones de los límites, ¿no? Que es un tema que Sí, las razones y el debate, digo, todos los que entramos al mundo de las ideas de la libertad, nos compramos esa especie de lugar común en el que mis derechos terminan donde empiezan los derechos del otro, ¿no? Que es una especie de cliché que tenemos todos casi incorporados. Pero claro, cuando empezamos a discutir temas específicos, eso se convierte en una especie de zona medio difusa, donde la discusión nos pone en un brete porque tiene que ver con nuestros paradigmas morales, con nuestros paradigmas personales, con nuestra historia. Y uno de los temas que vos planteaste en el título, digamos, de esta entrevista tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las drogas, ¿sí? Y ahí se desafía un poco esta discusión, ¿no? ¿Cuál es el límite? Porque muchos te van a decir, también en el lugar común, así, bueno, ok, cada uno tiene derecho a morirse como prefiera, en la medida que no perjudique a terceros. Y ahí también entramos en zonas grises, ¿no? Sí, claramente. Claramente, cuando vos mirás las razones para limitar la libertad,
hay distintas clasificaciones. Yo hubiera una más de filósofo. La gente que hace, esto se puede hilar mucho más fino, la gente que hace políticas públicas puede apelar a otra mirada, obviamente, yo también podría hacerlo, pero por el tenor que tiene esta conversación, prefiero hacerlo más con una mirada más de tipo filosófica. Y en general hay tres grandes razones por las cuales aceptamos históricamente y aceptaríamos desde distintas, ya sea de las consecuencias o los principios, ¿no? Limitar nuestra libertad. Uno es porque causamos un daño a otro significativo, ¿sí? A veces esto puede ser un daño directo, como por quebrar las piernas al vecino porque pone mala música, eso está mal, eso está prohibido, está castigado por la ley, eso está bien, ¿sí? Ahí es cuando nítidamente además viola un derecho de otro. A veces no es porque viola un derecho de otro, sino porque viola un interés. Eso es más sofisticado. Porque a veces son procesos de mano invisible. Por procesos de mano invisible refiero a que son no intencionados, porque mucha gente va tomando decisiones y sobre la base de, digamos, malos incentivos, se arriban a, bueno, a soluciones, equilibrios, diría un economista, soluciones que no queremos. Por ejemplo, no sé, yo no puedo asegurarte a vos. O sea, podemos discutir esto, no me interesa que alguien diga, bueno, pero el derecho, porque de hecho me interesa más discutir principios que casos. Los casos que puse son ejemplos, no me voy a poner a discutir políticas públicas en detalle cada uno de estos, ¿no? Pero ¿por qué no podés asegurarme? Bueno, porque cuando esto no estaba regulado, la gente, como hay, ¿qué hacía? Bueno, las competencias hacía que las primas bajen, si yo empezaba, y después nunca alcanzaba. Y esto dio malos resultados, vino se hicieron entes reguladores, porque esto es administración de riesgo social, genera costos, externalidades es la palabra, ¿no? Cuando alguna actividad genera mucho costo, esa podría ser una razón, esa es la razón central, por el cual se podría justificar, para mí esto exagerado, largo, extenso, demasiado profundo, mal hecho, la pandemia, pero esa sería la razón por la cual uno podría llegar a considerar, cosa que podemos hablar, pero que está en el tema, pero no es el núcleo del tema, un fundamento para introducir una cuarentena obligatoria, siempre que haya un balance, ¿no?, de costos-beneficios razonable, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ser un daño. Muchas veces lo que ocurre es que todos tomando decisiones no intencionadas, llegamos, la ley de quiebras. Yo no puedo embargarte directo, porque si todos vamos a embargar directo, vamos a terminar destruyendo el capital, que es la garantía común, la prenda común de los acreedores, ¿no? Y así cuando uno empieza a examinar el derecho, eso de que el derecho de uno termina y empieza a más, eso está muy bien, pero eso explica muy poco. Mucho más difícil, el real tema es mucho más complejo. Incluso dentro del cliché es bastante difícil, porque tampoco es muy claro qué es tener un derecho cuando uno se lo pregunta. Entonces, tu pregunta es muy buena. Hay ambigüedad. Mi intuición es que siempre va a haber, porque además, cuando uno empieza a hilar más fino, empieza a haber diferencias, aún entre la gente que tiene el mismo enfoque, porque tiene una estimación distinta de cuáles son los costos o los beneficios, o hay gente que es más optimista, hay gente que no, hay gente que tiene más desconfianza en la regulación, hay gente que, bueno, además es muy difícil también, un poco como vos sugerías, y hay mucha evidencia, estamos sesgados, es muy difícil salir de quién sos, de tu historia, por eso yo ponía mucho énfasis en mirar lo que dicen los otros a su mejor luz, y tratar bien al otro, que es algo que yo voy a sugerir ahora. Estamos en un momento donde los bandos se tratan espantosos. Por ello también lo hago, no quiero acá ponerme en una cosa de superioridad moral, estoy diciendo algo básico. Recuperemos el diálogo pluralista, ¿sí? Pero bueno, quiero decir, esa es una razón, cuando puedo causar un daño significativo, violar un derecho a otro. Otra razón es cuando me puedo causar el daño a mí mismo, este es el paternalismo, ¿sí? Es cuando, ahora el límite a mi libertad no es porque yo voy a causar un daño a un asegurado, a un vecino, o a una persona que por mi imprudencia voy a ocupar un lugar en el sistema sanitario, por ejemplo, el caso de una, ¿no?, pandemia. Sino el problema es distinto, es que yo puedo tomar malas decisiones, ¿no? Bueno, el sistema legal está plagado de reglas de este tipo. Lo que pasa es que hay algunas que están más justificadas, por ejemplo, no sé, Alberto, ¿qué opinas vos? Vender tu derecho a defensa en juicio. Eso es nulo. O sea, Claro.
Eso es razonable, porque hay algunas cosas para las cuales mejoramos el bienestar, si es que hay algunas cosas que no queremos que estén en el mercado. Bueno, a mí me puede decir, pero ¿quién sos vos? No, 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 no. Yo soy alguien para decir de que vos firmas algún día y no sos el mismo dentro de mucho tiempo y hay alguna competencia legal mínima para la cual queremos que vos estés Preservado. Sí, que tengan claro, que tengan la reserva de hacerlo. Entonces, no queremos que puedas afirmar que restringir, digo, de un modo significativo, por ejemplo, tu capacidad de circular. Entonces, cuando bueno, uno podría, pero ahora, es decir, progresivamente estamos entrando, bueno, después podemos hablar más de esto, hay políticas enteras que no tienen justificación de modo completo, ¿no? Sí algo, pero completo, basada en externalidades, lo tienen paternalismo y a mi modo de ver, de un modo injustificado, como es el caso de la guerra de las drogas, digo mi modo de ver como tendencias, hay que sí. hilar Sí. fino, ¿viste? Estas cosas requieren mucho más examen, inclusive yo, Porque hay un paraguas general, digamos, que plantea la temática, y después hay como subcapítulos de esto, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las drogas, digamos, hay cierta coincidencia en que, bueno, drogas, digamos, de impacto relativo, que te pueden hacer un daño a vos mismo y que no tienen demostración todavía o evidencia empírica suficiente del daño que le puede generar a un tercero, serían, digamos, estarían en el capítulo de las aceptables. Pero después se preguntan algunos más en extremo, bueno, ¿qué hacemos con la heroína? ¿O qué hacemos con la cocaína? ¿O qué hacemos con drogas que sí tienen un impacto lateral, una externalidad más potente? Y que si bien es un atributo tomar la decisión personal, tiene consecuencias, o podría tener consecuencias, ni siquiera es una certeza, podría tener consecuencias, y ahí la discusión es, ¿se puede meter el derecho positivo o se puede meter el gobierno de una manera paternalista diciendo, Eduardo, vos no tenés derecho a consumir tal droga porque eso excede el ámbito de tus libertades? bueno, ahí es muy interesante lo que decís, porque muchas veces ocurre que una política pública no necesariamente limita la libertad por una razón, sino que lo hace por, como está diciendo vos, por distintas razones. Agrego una más, que es la que menos me gusta, esto va de menor A ver, a mayor. Podés limitar la libertad de una persona justificadamente cuando causa un daño a otra, ya sea que viola un derecho o pone en riesgo un derecho, ¿sí? Podés, segundo, bueno, después podemos ir más fino en esto, pero a grosso modo, bueno, cuando vos lo que estás haciendo es cuidándolo de sus propias decisiones. Eso debería tener un espacio muy reducido y en el caso de las drogas para mí es excesivo, ahora vuelvo sobre eso. El tercero, que es un poco autoritario, y a mí me preocupa, digo un poco porque quiero ser elegante, es lo que se llama el perfeccionismo. Es cuando el plan de vida no lo elegís vos, sino que algún tipo de plan de vida, ya sea progresista o conservador, por ejemplo, ahora los modelos que vienen, ¿no?, con el neopopulismo, vienen muy en boga, bueno, es como algún plan de vida que se considera que es preferible, ¿no? Como que es mejor a otro plan de vida. Y eso es una cuestión que yo creo que se puede disputar desde el punto de vista del bienestar. Cada uno debería ser capaz de elegir su propio plan de vida. Ahora, en cuanto a la pregunta que vos decís, es correcto. A veces es muy difícil, inclusive en políticas públicas, es decir, esta política pública es enteramente paternalista, esta política pública es enteramente eh, basada en costos. Más o menos es cuando vos podés causar un daño a otro, está más justificada la restricción de la libertad. Cuando vos te puedes causar un daño a vos mismo, está menos justificada, y cuando lo que se trata es que adopte algún plan de vida que se considera que es moralmente preferible a otro, eso, bueno, eso básicamente, eso es lo menos plausible, ¿no? ¿Qué pasa en el tema de las drogas? A mí se me ocurre que se mezcla un poco las tres, ¿no? Yo creo que se mezcla un poco esa es mi impresión. Yo no soy un experto, pero le digo, el famoso libro de Thomas Sachs y otros, bueno, Becker, las cosas que más o menos todos, ¿no?, los que somos aficionados a temas filosóficos, hemos leído sobre esto a lo largo de años, ¿no? Pero primero, por ejemplo, el caso de drogas, el nivel de estrés es muy bajo, es muy menor al alcohol. El alcohol causa mucho más externalidades. Las drogas alucinógenas no son peligrosas, están más fuertes,
son peligrosas para el que las toma, no son peligrosas para otro, ¿eh? Sí, esto es, eso, la cantidad, por ejemplo, de accidentes de tránsito, consecuencia de gente que toma alcohol, que chupa, dicho tucumano, es tremenda. Hay que decir que en Estados Unidos mueren como 40.000 personas por año, en torno a, ¿no? Y aquí, no sé, 6, 5, 7, mucho más que el coronavirus, lo que llevamos ahora, ¿no? Eh, Sin embargo, socialmente aceptada una y otra no. Claro, 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 pero cuando se prohibió el alcohol, se generaron mafias, ¿viste? Corruptela, cabildeo, corruptela, todo lo que vemos, ¿no? Y aquí pasa, pero exponencialmente, ¿no? Eso genera una serie de costos muy grandes en términos de libertades, en muchos sentidos de libertades, porque también hay mucha gente que está presa, que por ahí no debe estar presa. Eso genera un costo fiscal enorme. En Estados Unidos para el 2000 era de 80.000 millones de dólares, 80 millones de esa época. Es una barbaridad lo que se podría hacer con eso, o bajar impuestos, si es que uno quiere ir para ese lado, como me gusta siempre pensar a mí, o ayudar a la gente pobre, si es que tenés otra meta, quiero decir, para pensar. Y entonces el componente de extranjeras y de daño que generan las drogas es bastante bajo comparado, probablemente las drogas, esto lo leí en Becker o en Posner o alguien, ¿no? Pero yo tengo el convencimiento, me acuerdo una vez que hace 30 años me hicieron participar de un debate sobre esto, y entonces dije, voy a leer el manual de los más interesados en mostrar que las drogas son peligrosas. Me fui al manual de la Policía Federal Argentina. Bueno, estos son los que tienen más interés, porque gran parte del laburo de ellos es, no podía mostrar un dato al final, ¿no? Claro. Pero era una cosa, porque claro, lo que pasa es, por ejemplo, el cigarrillo es mucho más peligroso que las drogas, en la media, ¿no? El cigarrillo es que muchas drogas, no que todas, pero que muchas, ¿no? En el largo plazo, en promedio, para mucha gente, esto es una conclusión En términos de mortalidad, digamos, ¿sí? Al menos. de Becker, esto es la conclusión de Becker. Sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Pero digamos, en todo caso, sabemos que es muy, pero el alcohol, eso está por discusión. Otros, bueno, se le puede discutir a Becker, al final tampoco hay que, ¿no? Sí. Pero, no, Becker puede estar equivocado. Pero lo que sí yo estoy seguro, y lo digo yo, y me parece que es sensato, es que el alcohol es mucho más peligroso. Pero Y ahí es mucho más ahí peligroso, y cuando prohibimos el alcohol nos fue espantosamente mal. Llevamos 70, 80 años de prohibir las drogas, es una batalla absolutamente costosa, con unos costos fiscales significativos en términos de libertades, hemos enquistado mafia, eso al final también genera connivencia con algunos gobiernos. Eh, cuando esto debería ser, a mi modo de ver, esto debería ser despenalizado, debería ser tratado como una política pública, de salud, algo parecido a lo que hizo con el cigarrillo. Tenés que empezar. Yo pondría un impuesto, ¿no? sí, Con el sí. tema de la elasticidad de la demanda, a ver, no hace que consuma más gente, cuánto más consume, y además ahí, viste, tener un cierto beneficio fiscal. O sea que Pero bueno, quiero decir, vos lo correría por el lado de los estímulos y de los desestímulos. Y la pregunta sería esta un poco, Eduardo, porque es un debate entre los liberales también ¿no? Si esto es una cuestión de externalidades o de conveniencias o de resultados, o es una cuestión de convicciones. Los más libertarios te van a decir, bueno, hay que despenalizar, pero hay que despenalizar porque eso es parte del patrimonio del ámbito privado de cada uno de nosotros y nuestro plan de vida, lo que pasa es que independientemente de acá las entramos. externalidades, ¿sí? Independientemente de las No, externalidades. entiendo perfecto. Entiendo, sí, sí, sí. Yo no quiero entrar en esa discusión porque es eterna. Perfecto, perfecto. Yo tengo una mirada distinta, más pragmática, basada en las consecuencias, por la razón de que hay montones de emprendimientos intelectuales diversos, contradictorios, que no logran ponerse de acuerdo en el método, que concluyen distinto, basado en el respeto. Entonces, cuando vos ves que hay, y no encontrás un método claro, y además todo esto transcurre en el terreno del deber ser, donde es muy difícil, bueno, mucho más modesto es decir, bueno, ¿cómo no empezamos por ver qué explica? Cuando vos ves qué explica, puedes decir, bueno, lo que parece que explica mejor cómo nos hemos comportado es que, bueno, tratamos de sacar la mayor ventaja posible de vivir juntos y minimizar los costos de vivir juntos, ¿no? Hiper simplificado. Eso justifica, sobre todo en el contexto de hoy, que haya un amplísimo espacio para la libertad individual. Ahora, frente a un argumento de ese tipo, bueno, claramente, si vos sos una persona,
seguís, por ejemplo, un argumento de tipo, una línea más a lo Nozick, para que quien vos sos dueño de vos mismo, de tu propio cuerpo, de un modo completo, y bueno, entonces, ¿no? Y entonces, salvo cuando vos violes un derecho de otro, bueno, ahí sí que el argumento del impuesto no iría, pero cuando vos te preocupás por las consecuencias, y además, también hay una cosa ahí, también está la implementación. Uno está Sí, sí. bien hacer, a mí me encanta el mundo de las ideas, yo soy esencialmente, eh, estoy más cerca de la academia que de la política pública, pero después viene el tema vos tenés que ofrecer cosas que los resultados sean buenos también. No hay ninguna, escuchá esto Alberto, no hay ninguna, bueno, no quiero decir tanto, no hay ninguna Casi ninguna. mirada de principios, o hay muy poco, yo no conozco ninguna de principios que sea más o menos importante en la tradición de pensamiento occidental, que no tome en cuenta las consecuencias. No hay ninguna que, llegado el caso, cuando se trata de una persona que obviamente está implicada, que hay mucha evidencia, no empiece a considerar efectos. Eso no ocurre. Es decir, las miradas de tipo que se conocen como deontologistas terminan incorporando las consecuencias por algún lado, porque si no incorporan las consecuencias, son tan poco plausibles y atractivas, que esto finalmente hace que, ¿no? Y Entonces, hablando por de... eso es que yo lo que haría sería, yo iría a un esquema de despenalización, pero sí donde esté regulado, ¿no? Traté de que entren Bayer, las grandes, inclusive, ¿no? ¿Ves? Yo sospecho que en la persona de las drogas también hay una herencia, un legado de perfeccionismo, ¿no? Queremos el hombre racional, bien plantado, el buen burgués, ¿no? La cosa contra el hedonismo. ¿Y por qué no se podría desarrollar una atractiva industria para divertirse? ¿Cuál es el problema? Si las compañías podrían ir compitiendo para tratar de limitar los efectos negativos de esto y pasarla muy bien. Y todo en Navidad toman pastillas. Bueno, Navidad es una fecha un poco complicada, pero para un cumpleaños Claro. deciden tomar una pastilla y pasarla espléndido. Yo no termino de entender cuál es el problema para la gente que le gusta, si es que no te va. Nosotros tenemos que empezar después podemos ver lo que está pasando ahora, donde todo el mundo anda opinando de cómo vive el otro. Que sí, que ahora un montón de conservadores, no, que fulano es gay, o que si hay 3 sexos, 4, o el género. Deja que la gente elija y que experimente. Si esa es la esencia de la libertad. Y del otro lado, toda una camarilla de gente que te está etiquetando y viendo qué opinás, y si opinas mal, y la cancelación cultural, eso es tremendo. Eso es tremendo. Eso es Quiero pasar, tremendo. Entonces, quiero pasar por el tránsito, porque no me quiero comer una parte importante del título de la conversación. Hablamos de droga. Hablemos unos pocos minutos de órganos, porque no me quiero tampoco ir de esta conversación sin hablar de la cuarentena, ¿no? dale, Porque además parece dale, que es dale, interesante. Bueno, dale. cuando hablamos de órganos parece que también entramos en un tema obviamente hipersensible, porque para la mayoría de nosotros, lo que ya pasamos la barrera de los 50, este era un tema de aquellos que era absolutamente intocable, ¿no? O sea, inclusive ni siquiera era conversable. Y sin embargo, hoy las políticas públicas empiezan a analizar esto que vos planteás de las consecuencias y se empiezan a preguntar cosas que antes no se preguntaban, o al menos no tenían dimensión pública estas discusiones. Hoy tienen un avance en la discusión pública que antes había sido probablemente impensado. Tal vez la tecnología ayudó en eso, ¿no? A tu mirada sobre esto, por ejemplo, en términos de consecuencias otra vez, ¿sí? ¿Cómo ves Bueno, acá lo interesante es que si la ves desde un punto de vista de las consecuencias, como yo lo veo, o de principios, es decir, los liberales que consideran que la autonomía tiene un valor por sí misma, con independencia, también estarían bastante de acuerdo por otras razones distintas a la mía, no concluirían con una política de tipo más regulatoria para terminar con las drogas. Yo lo enfocaría como se hizo con el cigarrillo y se lo hizo exitosamente, de ese modo, y no como una cosa persecutoria criminal. Y yo creo que los que somos más como pragmáticos consecuencialistas, y los principistas, en el fondo estaríamos de acuerdo con la despenalización, los liberales en un por sentido diferentes amplio. motivos? Por diferentes Sí, 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 motivos. por diferentes razones, ¿eh? Pero concluía. Y después por ahí diferiríamos en la regulación, pero sin embargo sería un avance. En cuanto a esto, el asunto es que se muere gente, esto es muy importante.
se muere gente porque hay escasez de órganos. Eh, ¿Por qué no hay escasez de otras cosas? Bueno, porque los mercados actúan. Entonces, con los mercados actúan al precio, si algo es muy escaso, el precio empieza a subir, y eso es que se provea en la cantidad para la cual, bueno, la cantidad oferta y demandada se igualan. Esto es un resultado muy conocido, no tiene sentido, pero es muy intuitivo. Piénsela, digo, para la gente, ¿no? Vos vas y la lechuga está, y está bastante bien distribuida, y vos sabés que en cualquier lugar del mundo donde vayas, para cualquier producto, si los mercados funcionan, las cosas están, ¿sí? Puede ser que haya algún pequeño problema menor de desajuste de previsión empresarial, pero como regla está, y eso es una muy buena predicción, y una admirable predicción. Estamos acostumbrados, pero es una admirable predicción. Hay que, ¿no? La cantidad de cientos de miles de precios que operan una economía chica nada más, ¿no? Moviéndose para que las cosas estén. ¿Y qué pasa entonces cuando vos te encontrás con que algo tan, no sé, en Estados Unidos miraba así muy, porque no soy especialista, yo más me interesa el principio que la política pública del asunto. Para todo yo sería muy cauteloso, vería las dificultades de implementación, cuáles son los efectos, por ahí uno haría, quiero decir que no es cuestión, estas cosas uno las discute de un modo en la academia y después, por supuesto, ¿no? Y escucharía muy bien a especialistas que opinan distinto, todo, por supuesto, pero digamos, ¿cómo podemos dejar que la gente muera, se podría evitar a muy bajo costo, inclusive con una ventaja? Porque, quiero decir, para Estados Unidos hay como entre solamente de riñón, ahí estaba viendo, para el año 2000 había como 30.000 personas en espera, en Argentina hay 11.000. O sea, esto es gente que se muere, no es broma, no es una cosa. Sí, sí. Y en general ocurre que si vos te irías a un esquema, yo no iría a un esquema completamente libre de mercado, que se vendan riñones junto con riñones, te En una compre, estantería. sí, no, hay razones acá, porque esto puede tener, aparentemente esto es muy seguro, las consecuencias negativas son muy bajas, ¿no? Casi inexistentes. Hay gente, deportistas que andan un riñón y después han ganado medallas en ciclismo, en millones de cosas, ¿no? Pero todavía, yo creo que ahí ocurre algo que se llama moral lag, esto es un retardo moral. Pensamos situaciones ahora como hace 100 años, ¿no? Me parece que con muchos temas pasa, este moral lag, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión que acá, si nosotros dejásemos algo más parecido a los mercados, donde haya precios que puedan hacer que haya mayor cantidad de gente que done, nosotros podemos salvar vida y además mejorar a gente que lo necesita desde el punto de vista económico con un riesgo muy menor y tal. Y yo lo haría esto a priori, así siempre, a priori, de nuevo, del mismo modo que en el caso de las drogas, tendría un esquema de tipo donde iría testeando, probando, sobre todo para ver la elasticidad de la demanda, ¿no? El grado de consumo y otras cosas ahí, y por cuestiones fiscales. Bueno, aquí también, no es que, ¿viste? ¿No? Iría como dejando introducir más esto, ¿no? Para ir viendo que ya sabemos qué pasa, es solamente por un tema de prudencia en las políticas públicas, pero ahí está el interesante artículo de mi colega tucumano Elías con Gary Becker, ¿no? Donde ellos hacen la economía del tema. Y lo que ocurriría básicamente es que ellos estiman un precio de equilibrio, es decir, el precio por el cual se igualaría en Estados Unidos la oferta y la demanda, no sería muy caro, es decir, el argumento que solo los ricos lo pueden comprar, bueno, no es tanta gente y no es una plata importante, era algo así como entre 30 y 15 mil dólares contra 100.000 de la operación, ¿no? Contra 100.000 de la operación. Es decir, la intervención es mucho más cara que el órgano, con lo cual estás argumentando mal. Esto es un clásico win-win. Cuando hay una ganancia mutua es muy difícil oponerse moralmente a mi modo de ver. Yo dirigí una tesis no hace mucho donde lo que dije, mirá, no vamos por la parte económica de esto, porque ya está muy bien trabajada por Becker y no vamos a hacer nada mejor que Becker y Elías. Vamos por la parte moral. Y la verdad es que cuando el tribunal era conservador y no encontraron un argumento sólido. El argumento más sólido era, no, porque la mayor parte de la gente que va a vender los órganos es pobre. Bueno, pero ¿cuál es el problema? O sea, no, la mayor parte de la gente que va a tener acceso va a ser rica, sí, pero quiero decir, es una mejora, en el sentido es, salvás más vidas, rico o pobre, algún valor tiene que tener la vida de un rico. O no sé, alguno, Sí. una décima parte de un pobre,
una milésima. Lo más sensato es pensar que la misma, ¿no? Pero digamos, algunos, ¿no? Y además ocurre que normalmente cuando hay un negocio empieza a haber otros mercados, ¿no? Empieza a surgir como mercados ensamblados. Eso ocurrió siempre con nuevos mercados. Por ejemplo, cuando se transfieren títulos para que te permiten contaminar, que también parecía un horror, y al final llegó a la, ¿no? Siempre cuando entra, hay una resistencia enorme, histórica al lucro. Cuando uno ve el lucro, ejemplo grande. Una persona, Sandra Mianovich, donó un órgano a la hija de la novia y la salvó. Esto está muy bien visto y es una mejora. Ahora, supongo que fuese otro caso, y en vez de donar, no digo Sandra, otro caso, le salva la vida porque le vende y los dos mejoran. De nuevo, ¿cuál es el problema? El problema yo creo que es un problema de paternalismo excesivo con la gente pobre. Consideramos que la gente pobre no puede pensar. Hay mucha gente que cree que hay un estatuto para la gente de clase media y para la gente pobre. Cuando la gente pobre podría mejorar. Pensá, por ejemplo, la ventaja que podría ser que la gente tal vez pueda donar post-mortem, ¿no? Sí, sí. Y Bueno, además eso, con todos los, sí, y con todos los adicionales que tiene la ciencia hoy en ese sentido, ¿no? Porque, claro, una cosa hubiera sido esta discusión probablemente hace 50 años atrás, y otra cosa sería esta discusión hoy con estas cuestiones de la compatibilidad de estos temas que tienen que ver con las investigaciones científicas, y tampoco es tan sencillo como una especie de mercado en el que si yo le quiero vender a Eduardo, Eduardo me tiene que comprar porque es una buena oferta, sino que depende de otros factores que tienen que ver con la cuestión, digamos, del uno a uno de los seres humanos, ¿no? Y eso me parece que es positivo, digo, porque evitaría un montón de estas cosas, ¿no? Mira, yo una vez pregunté esto en una conferencia sobre otro tema, conecto este, yo dije, ¿a ustedes les parece que ustedes, porque el Estado es la gente una serie de procedimientos y tradiciones, no es que viene una cosa espiritual que te hace más sabio en 3 minutos, al contrario. ¿A ustedes les parece genuinamente que si yo, por ejemplo, ahora quiero tener un órgano a alguien que no es pariente a fulano, un riñón, que no tiene ningún problema, yo voy a seguir mi vida igual? Eso, ¿ustedes creen que ustedes podrían impedir esto razonablemente? ¿Tienen un argumento? No, 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 claro. Bueno, ahora supongan que lo vendo. Sí, sí, ahí se dispara el dilema, Digo, ¿sí? ¿en qué cambió? ¿No? ¿En qué Nada, cambió? No, bueno, pero el problema es que la gente pobre. No, lo que pasa es que, de el nuevo, problema es el yo lucro. en ningún. Sí, el problema es el lucro y también una especie de paternalismo que está mal, porque estás tratando con conmiseración a la gente pobre como si fuera tonta. Eso no se hace, eso no es progre, eso al contrario. No Quiero pasar, podés tratar a sí. la gente pobre no tiene nada de tonta, es gente que nació en otra circunstancia, eh, desventajada, aventajada, que en algunos casos hay algunos grupos, pero también pasa entre las clases medias, que hay grupos culturales muy distintos, hay conservadores, hay gente más progresista, hay gente que consumiría las drogas estas que hablábamos, ¿no? Sí, sí, Por sí. diversión, otra que jamás, porque tiene una especie de ascetismo romano. Bueno, cada uno es heredero de la tradición, de las ideas, de las cosas que fue en la vida. Ahora, Lo que sí uno sí. podría hacer para proteger es ir a esquemas más basados en incentivos, donde haya un check para estar seguro, aunque es muy bajo el riesgo, todavía, para estar seguro que sea muy rápido, porque si le metes mucha burocracia, ya está. Te, Ya, te- de te- te nuevo, iba, te- te iba a introducir un caso ahí que junta las dos cosas que dijiste. Hablaste de por eso lista de digo, espera. pero Sí, sí. si vos lo que haces es dejar que la oferta y demanda se junten y hacer un checking para hacer una especie de cool-off. Esto es, usted está seguro una vez, después está seguro de nuevo y tengas que pasar a firmar. No tengas una conversación de 1 minuto con un tipo. No el procedimiento eterno donde la Corte Suprema, porque ahí se muere medio mundo. Son vidas humanas y hay gente que podría mejorar y no toda la gente, uno no puede pensar, yo conozco gente de clase media que no necesariamente toma decisiones también, y conozco gente más pobre que toma buenas decisiones, no es que está todo muy mirado, a mi modo de ver, hay una especie también de perfeccionismo encubierto en la protección típicamente progresista por la gente. Nunca Bueno, te van a decir que hay problemas en que un tipo instruido lo haga, pero siempre hay problemas en que una persona
Entonces, a mí me parece que no Bueno, y en esto funciona. de poner en la balanza, porque por ejemplo, pensaba mientras vos lo planteabas, Eduardo, podría ser que este mecanismo le salve la vida a, pongo cualquier número, ¿no? Le salve la vida a 100 personas, pero como parte de ese proceso que haya 20 personas que toman mal las decisiones. Y podría suceder esto. Entonces la pregunta, te llevo a esta parte final que no me quiero dejar de dedicarle algún tiempito, que tiene que ver con la cuarentena, porque parte de las decisiones de la cuarentena, a diferencia de estas discusiones que tuvimos antes sobre las drogas o sobre el tema de los órganos, son demasiado nuevas porque el mundo no discutía cuarentenas de estas características hasta diciembre, enero, febrero de este año. Sin embargo, sí venimos discutiendo el tema de órganos, discutiendo el tema de las drogas hace unas cuantas décadas, con variado éxito, digamos. Pero lo cierto es que en este tema somos todos más nuevitos, sobre todo de este tipo de cuarentena, ¿no? Estados, gobiernos decidiendo si vos podés abrir o no un cine y si podés ir a la escuela, mandar a tus hijos a la escuela o no, y eventualmente en algunos casos si podés pasear el perro o a qué hora tenés que pasear el perro depende del número de terminación del número de tu documento, digamos, que sería una especie de perfeccionamiento del control social, ¿no? Sí, bueno, yo primero hablo esto en abstracto, y después voy un poco más Al en todo final. caso, a Argentina, ¿no? A mí me parece que el caso nuestro hace tiempo que es un disparate, hace tiempo que es un disparate, pero quiero decir, un poco hubo inicialmente, inclusive entre muchos liberales, una división casi de principio, cuarentena sí, no. Yo lo que digo es esto, siempre que exista la probabilidad de que vos, tomando decisiones, eh, pase un costo significativo a otro, en este caso el problema más grande es que vos tenés una capacidad limitada del sistema sanitario. ¿Sí? Entonces, viste las famosas tragedias de los comunes, esto cuando hay pocas cosas para muchos, que la gente, bueno, digamos, es un stock chico de cosas muy importantes que si yo tomo una mala decisión, ¿por qué te perjudico? Si yo me enfermo, si yo me enfermo, pero estoy sacando, ¿no? Estoy pasando una externalidad. Entonces, cuando hay una externalidad grave, ¿hay alguna razón para regular? Sí hay alguna razón para regular. Es decir, a mi modo de ver, no es un disparate. Lo que hizo el 90% del mundo no es autoritario. Es algo que está dentro de un ámbito de razonabilidad que se puede discutir. Después, hay gente que puede tener una posición anti-cuarentena y puede estar bien. Hay gente que puede tener, pero admitiendo de que esto está dentro de un ámbito después. Y una vez que vos admitís de que esto es razonable, ya se transforma en un problema más de costo-beneficio, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos que estoy pagando consecuencia de extender esto? Es un problema de tiempo y profundidad de la cuarentena, ¿no? Y cuáles son los costos y los beneficios asociados a estas dos dimensiones. Bueno, con el diario el lunes es mucho más fácil, ¿no? Cuando estás ahí. En general, en riesgos complejos hay un principio que se llama principio preventivo y precautorio. Vos querés como evitar daño, querés como por ahí cuidarte un poco de más. Ahora bien, acá hemos pasado todos los Sí, sí, todas las umbrales facetas. de razonabilidad de lejos. Pero no quisiera entrar en esta discusión, porque una discusión ya demasiado fina, que requeriría, bueno, qué es lo razonable, qué no es habría que ver una serie de cosas, ¿no? Con el diario del lunes casi todos preferimos, mucha gente prefiere Uruguay a Argentina, o Suecia a Argentina. Visto en ese momento, bueno, no parece, no sé, 3 semanas, ponele, No para estaba tan claro. equiparnos. Sí, 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 sí. Sí, sí, 3 semanas para equiparnos, y no con una especie de prohibición carcelaria, una sanción carcelaria, sino una cosa como una recomendación fuerte, una especie de como de soft law, como esas guías que saca la Comisión Europea o las comisiones regulatorias, ¿no? Está ahí y como son lineamientos, yo Más, no más sé, recomendaciones que normas. ¿Sí? igual hay que estar ahí, hay que estar ahí, hay que ser el político, hay que estar en la firma, no sabíamos qué era esto. Yo me acuerdo, iba al súper, iba aterrado, yo que no soy una persona que tenga miedo a estas cosas, ahora ya no, pero en su momento tenía la idea Sí, de sí, que sí. todo tenía el virus, ¿no? Y yo era responsable de mí mismo, de mi hijo, y bueno, y de
no tener interacciones con... O sea, no quiero con esto, porque también a veces cuando vos discutís cosas actuales, ¿no? No sé, discutís temas de inflación, y sí, bueno, pero ¿por qué no frenan ya toda emisión y hacen el mismo programa que hizo en Estados Unidos para los 80? Y vos decís, bueno, pará, ¿viste? Sí. No es tan fácil, te estalla todo dentro de un mes. Bueno, esas consideraciones de aplicación son también muy importantes, porque si no quedas muy divorciado de lo que se puede hacer. Entonces, si vas a discutir algo en el plano más filosófico de la idea, bueno, lo puedes hacer más descontextualizado. Si vas a discutir la cuarentena hoy, andando, bueno, claro, quiero decir, los temas de aplicación tienen que, ¿no? Sí, sí, son Un tema parte de la ahí, discusión. por ejemplo, alguien dice soft law, podría andar en la Argentina, no, no me refiero a estas guías, lineamientos, cosas. Me refiero a estas cosas que vos, en el fondo, no vas a meter a nadie preso porque pase el perro, a eso iba, ¿no? Es como, vos estas cosas decidís cuánto la ejecutás, ¿no? O buscar algún intermedio del tipo. No sé cuánta gente, Sí, después seguramente vamos a tampoco aprender lo sabemos, mucho. ¿no? No, vamos a Al aprender final mucho del cuando día, esto, sí. vamos a aprender mucho cuando esto termine. Vamos a aprender mucho cuando esto termine. Ya hemos aprendido bastante, vamos a aprender mucho cuando esto termine. Pero quiero decir, a ver, hay gente que estaba por ahí más metida, inclusive que yo, en este tema, y del momento ser uno, dijeron, bueno, sí, esto hay que eh, tratar de incrementar nuestra capacidad de atención sanitaria y en el medio mejorar la tecnología para detectar, aislar y conectar, ¿no? Y eso fue a la gente que le fue bien, países que le fue mejor, es la gente que lo pudo hacer. No siempre es fácil. Coincido. Cuando vos tenés un país federal, nosotros hemos tenido situaciones rarísimas, hemos tenido casi, Alberto, hemos tenido municipalidades que han regulado el ingreso, eso desde el Sí, punto de sí, vista constitucional que se han es vallado, rarísimo. que se han vallado. Es que se han vallado, es una cosa de loco. Entonces lo que quiero decir yo es, no deberíamos tampoco pensar que es fácil estar en una oficina y tener que tomar estas decisiones. Ahora, sin embargo, a mí no me gusta todo esto. Pero creo que Ah, ya el test costo-beneficio lo pasamos se hace fue al rato, ¿no? demonio, ¿sí? Una última Sí, reflexión te pido antes que el vivo de Instagram nos saque a nosotros dos de esta conversación, en el límite físico dale. que tienen aquí, que tiene que ver con cómo absolutamente entendía tu visión y tu mirada sobre esto, compartida por cierto. ¿Cómo te parece que deberíamos avanzar en este tema de la difusión de las ideas para luchar contra estos extremismos, si se me permite el término, que nos ponen o discutiendo cuestiones absolutas, ¿sí?, de un lado, y del otro lado nos ponen en esa también tendencia absoluta al proteccionismo o al paternalismo infinito? Digo porque estas dos tendencias están, una más dentro del liberalismo, la que está más vinculada a la libertad como un absoluto, y del otro lado del mostrador, lamentablemente, una mirada mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, de una sociedad que cree que puede decidir por los demás mejor que la gente, como regla general, digo, ¿no? Siempre son los otros los que deciden mal, siempre son los otros los que no saben cómo decidir, y entonces quiere tomar el poder para imponer un criterio. En el campo de la más, digamos, del avance de las ideas del liberalismo en general, no queda otro que el pragmatismo. Es decir, y en el contexto nuestro hay que tratar de defender lo básico, que es la división de los poderes, y hay que tratar de unirse. No digo que necesariamente si alguien tiene un proyecto político que lo esté iniciando, pero sí tiene que ser muy considerado del costo de la división, ¿no? Esa es mi opinión, porque quiero decir, tiene razón Keynes que en largo plazo estamos todos muertos, pero en el sentido que eh, es fundamental las concesiones pragmáticas, porque si no perdés, ¿no? ¿De qué te sirve? Te quedás leyendo vos John Locke en tu casa, con una satisfacción enorme, mientras estás... No, tenés que tratar de buscar cómo contrarrestar distintos tipos de modos institucionales. Ahora, a mí me preocupa esos otros temas, ese un gran tema, por ejemplo, de John Stuart Mill On Liberty, ¿no? Que el autoritarismo no solo es del Estado, también es a veces de la sociedad, ¿no? Y a mí me preocupa ciertos rebrotes, ¿no?
de un lado, toda esta cultura de la cancelación, ¿no? Ahora, bueno, no hay que leer a Shakespeare porque representó de un modo muy negativo un judío en Shylock. Bueno, eso primero es una primera lectura. Es bien, el Mercado de Venecia lo puedes discutir. Pero con independencia de eso, es parte de nuestra historia. Y justamente son cosas que son lecciones también, ¿no? También habla mal de los gentiles venecianos, al final, si ves bien la obra. Eh, eh, y no, y las mujeres prototípicas, depende. Porcia no era prototípica y tenés personajes muy centrales femeninos en la obra en 1600. O sea, ¿no? Pero aunque no fuese el caso, aunque fuese otro, no, porque, y bueno, la gente se ponía de novio en esa época, tipo de 40 se casaban con chicas de 15, estaba bien, y bueno, Sócrates tenía esclavos, qué sé yo, Aristóteles, qué sé yo. Era otra regla, Uno no puede, claro, no podés hacer, porque eso es pensar mal la moral, eso es moralina, no es moral, y además es muy autoritario, que si a vos no te gusta algo, sea cancelar y todo esto, eso es muy problemático. Y del otro lado tenés el rebrote de un conservadurismo autoritario, en términos convencionales, que a mí no me gusta mucho la definición de esta cosa, pero muy de derecha, que también sale como de nuevo a entronizar, ¿no? Algunos modelos de vida como superiores a otros, donde tener un plan familiar con el perro lleno de hijos y el asado, y vos por ahí puedes tener otro, puedes irte a jugar a la PlayStation y tener un amigo y leer, y qué sé yo, y no sé por qué eso está mal, o ser una persona que sea sexualmente ambigua, y no sé por qué eso está mal. O sea, entonces, bueno, entre estos dos, esa dificultad, sobre todo con el poder de las redes y esto y lo otro, y además con la adhesión masiva que hay a uno u otro, eso sí que no hay mecanismo institucional, eso es nuevo, eso depende de, bueno, de discutir y de tratar de mostrar ideas y de no cesar en mostrar ideas y yo creo que cuando uno, esta tesis del strong reciprocator que tienen algunos economistas minoritarios, entonces, cuando uno muestra bondad, apertura, diálogo, bondad, apertura, termina ganando por cansancio. O sea, por demolición. Es muy raro. Tampoco te vas a dejar que decir, no, por supuesto. Depende del contexto. Depende del contexto. Pero en general, hay veces que hay que saber contestar. Pero es muy bueno ser un cooperador, ser una persona que esté abierta al diálogo, que abra la conversación, que se tome en serio las cosas. Tal vez algunos, inclusive hasta los argumentos de los conservadores y de los canceladores culturales también. Es decir, che, ¿qué razones podrá tener esta gente, no? Y verlo a su mejor luz también. Pero claro, a los que por alguna razón, en mi caso por las consecuencias, nos gusta amplias esferas de libertad, como la regla formal, donde yo no me meto a ver tu vida, porque no tengo por qué ver tu vida. Tu vida es tu vida, salvo que puedas causar una lesión muy grave con alta probabilidad o puedas lesionar a otro, pero esto y con esto sí, ¿no? Esta idea del perfeccionismo, ¿no? De, bueno, sí hay algunos planes de vida más valiosos, algunas ideas más valiosas, aun cuando no afecten a otras, bueno, sí, uno puede discutir, pero sí afecta, porque ahí probablemente estuviera alguien de alguna línea aquí, se pondría, tendríamos que ir mucho más finamente, pero se entiende el concepto, ¿no? Eduardo, me habían anticipado, iba a ser gratificante conversar contigo y seguramente con muchas ganas de seguir charlando. Te agradecemos enormemente tu tiempo, tu generosidad, tu disposición para esta conversación en un día domingo, con todas las ganas que le pusiste y la profundidad que pudiste alcanzar. Agradecidos nosotros y ojalá que se repita, ojalá que tengamos chance de volver a encontrarnos pronto. Alberto, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Yo veo el esfuerzo que hacen ustedes por permanentemente tener diálogos con distintos académicos, políticos, difusores de distintas ideas. Bueno, la verdad que yo encantado, Chocho, estoy muy agradecido. Muchas gracias de que me hayas invitado. Un abrazo gigante, Eduardo, y un placer conocerte. Abrazo gigante. Muchas gracias.